era algo desesperante, ¿no? Sobre todo para los que ya tenían esa experiencia ordenada y vertical de liderazgos, de niveles, y bueno, eso generaba ampliar varias horas las asambleas. Para los que se preguntan, ¿por qué se tardaban tantas horas ahí, no? Bien valdría la pena hacer un mayor esfuerzo para comprender esa postura política y esa actitud. No solo de dónde parte, a qué responde, qué tiene de valioso, y también los innumerables tropiezos que nos causó, sobre todo a la hora de los diálogos, ¿no? Ahí hubo bastantes problemas. Sí. Sin embargo, entender que toda esa dureza, rudeza, a veces desesperante para los militantes y estudiosos de los movimientos, hasta algunas veces para nosotros mismos, nos abre a otro tipo de construcción de lo nuevo, remueve dogmatismos y esquemas rígidos y cuadrados. Esa postura terca y difícil de digerir logró sostener una huelga de casi un año en la máxima casa de estudios, en la universidad más importante de Iberoamérica y en todos sus planteles de nivel medio superior. Además, contra viento y marea, bueno, me voy a hacer bueno, además en estos tiempos hay que tomar en cuenta este detalle. La universidad atravesaba una de sus composiciones históricas más plurales, menos elitistas, lo cual nos permitía convivir y conocer a toda clase de realidades de un México destrozada por la desigualdad, el racismo, la permanente corrupción y entrega de sus líderes de izquierda y de los partidos que se autollamaban igual. Además existe una diversidad de posturas y experiencias al interior del movimiento, los que se encontraron, bueno, nada más, déjenme retomar esto. Fue nuestra contraescuela, nuestra formación contracultural. Hasta el día de hoy son contados los programas de formación política que incluyan las siguientes materias: contraste directo y fáctico de las mentiras de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, internet, redes sociales, con lo que acontecerá, estando nosotros de testigos directos. 2. Curso intensivo sobre la síntesis dialéctica entre teoría y praxis, sobre cómo ser un gran teórico social, un marxista versado en el capital, un defensor de la tesis 11 sobre Foucault, y demostrar que en la teoría no hay incompatibilidad entre teoría y práctica, pero en la práctica nunca verás esos teóricos ni el despliegue de sus teorías. 3. Documentales en tiempo real que nos demuestran que los movimientos radicales ponen a cada uno de sus personajes en su justo lugar, más allá de cualquier discurso o autoengaño, ni más ni menos. 5. Ensayos sobre que por más que teorices o vivas el análisis de la pobreza, en la práctica no te acercas, te genera desconfianza, y que siempre es más fácil teorizar algo lejano en el espacio y el tiempo que lo que tienes que asumir en tu cotidianidad. 6. Que el academicismo te lleva directamente a no entender los movimientos de carne y hueso, te quitan creatividad, entusiasmo, fuerza y vitalidad. Bueno, por supuesto que esto mucho más fue lo que nos desencantó a varios de volver a las aulas. Los que lo hicieron fue con mucho escepticismo, incluso algunos de los compañeros que entrevistamos nada más metían ¿cómo se llaman estos? Exámenes, porque ya no querían ver a esos profesores que les echaban el rollo que no estuvieron aquí en la huelga o que nos tiraron, o sea, ya nadie quería entrar a esas clases, ya no nos creíamos nada de eso, ¿no? Entonces, azaroso, consecuente, solidario, con mil contradicciones y dificultades, pero ni en el reclusorio norte nos faltó un taco, solidario, una fruta, un periódico para las necias cejacheras, o los necios cejacheros. Perdón. Bueno, faltan varias cosas, ¿no? Ya nada más para terminar, el CGH fue un movimiento victorioso en el sentido no solo de detener la ofensiva privatizadora, sino de dar una lección de ética, luchar por abrirle las puertas a los siguientes hijos de los trabajadores, de obligar al Consejo Universitario y a la Rectoría a echar para atrás su intento de asumir las demandas del movimiento, de desenmascarar el papel de los medios y los mezquinos intereses de los partidos políticos, llámense de izquierda o derecha, y sobre todo sembrar infinita duda sobre las formas verticales de hacer política y ser unos escépticos sociales. Para terminar, una colectividad como el CGH, que discrepó no solo de la demanda inmediata, sino fundamentalmente de la humillación institucionalizada, demuestra que la esperanza se aprende en colectivo, de manera dialéctica, y al mismo tiempo se colectiviza la esperanza. Afirmamos que los movimientos estudiantiles críticos y disruptivos son indispensables en nuestras sociedades para crear conciencia, justicia, dignidad, solidaridad, para construir nuevos horizontes de esperanza y utopías colectivas, ya que son hoy más que nunca necesarias y tal vez posibles. Bueno, Ernesto, ¿me prestas tu cuestión?
que nos va a presentar un trabajo que se titula Rompiendo Paradigmas. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, son importantes. Un poco para, sé que tenemos un poco tiempo para contextualizar. La temática de la imprudencia la quise ver desde pues, tres aspectos que he visto que pocos se han tocado aquí. Uno, el aspecto de la mujer. El segundo, ayer hablaban un poco de lo que fue la Asociación de Padres de Familia en apoyo a los estudiantes en huelga, y pues yo tengo la contraparte, ¿no? En mi familia no hubo ese apoyo. Y la tercera, el venir de una facultad tan apolítica como es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Entonces, bueno, la libertad de creer en una vida diferente me persiguió siempre durante mi vida. Provenir de una familia tradicional del estado de Guerrero, sí, una de muchas batallas guerrilleras e ideológicas, de infinitas luchas, pero sí con tradiciones muy arraigadas, donde a la figura masculina se le da mucho poder, es el jefe de la familia. Aunque debo decir que a pesar de esta tradición, mi madre era la vía del sustento económico por la irresponsabilidad de mi padre, y después lo fui yo. A temprana edad tuve que empezar a trabajar formalmente, fue a mis 14 años, ya que pues, no había suficiente dinero para mantenernos. Empecé trabajando en una fábrica en Estados Unidos. Emigraba por temporadas, el periodo vacacional, sobre todo lo hacía para no perder los estudios, las clases, ya que mi sueño siempre fue estudiar, a pesar de los múltiples obstáculos que he tenido o que tuve, o lo que sigo teniendo, porque la idea de mi padre siempre fue que la función de la mujer solamente es tener hijos, casarse y consentir al marido, ¿no? Para eso sirven las mujeres, no para estudiar. Así que mi infancia y adolescencia pues no conoció mucho de juegos, fiestas, novios, porque no había tiempo para ello. Solamente había tiempo para labores hogareñas, el cuidado de mis hermanas y trabajar. Incluso el aferrarme a estudiar me hizo, cuando salí de la secundaria, hacer mi examen de ingreso al bachillerato de la UNAM a escondidas de mi padre. Gracias a la ayuda de una profesora, me quedé en CCH Oriente. Ahí, en mi entrar a la UNAM y entrar al CCH Oriente cambió totalmente mi vida. Mi visión de ver las cosas, me hice analítica, me hice propositiva, hasta social, ¿no? Me tocó desde el levantamiento y el movimiento zapatista, a la matanza de Aguas Blancas en el 95, al igual en ese mismo año la huelga de los CCH, de los que ya se habla. Claro, todas estas luchas que empecé a hacer ahí en el CCH de participación, pues eran muy leves. No, realmente no participaba al 100% porque pues siempre tenía que cumplir las tareas domésticas. Pero pues sí, debo decir que para mí la experiencia del CCH fue única e irrepetible. Una vez que CCH, elegí nuevamente a escondidas de mis padres estudiar la carrera de médico veterinario, porque tampoco quería que estudiara, pero pues ya trabajaba, efectivamente, ¿no? Claro, esta decisión la tomé desde que tenía 5 años de edad. Yo desde ese entonces yo ya sabía que quería ser médico veterinario, pero siempre me echaba mi madre y me decía que estaba loca, que era rara, ¿no? Pero lo logré. Aún viviendo en las cercanías de Amecameca, me hacía 7 horas de camino de ida y vuelta, diariamente iba y venía, así fueron los 6 primeros semestres de la carrera. Una vez ya que entré a la carrera me di cuenta que el ambiente de mi facultad era demasiado tedioso, nada parecido al CCH Oriente. Muy cerrado
cuestiones sociales, nos hacían sentir imprescindibles, como si fuéramos únicos, sin pensar más allá de las rejas que rodean la facultad. Así que yo limitaba mi tiempo de estancia en la escuela solamente a cuestiones académicas y clases. Y de ahí me salía y mejor iba a la biblioteca central a estudiar, y lo que caminaba y conocía pues, más gente y otras formas de ver la vida. Pues en la facultad nos educaban en su gran mayoría a no pensar, a no razonar, ni criticar. Solamente lo que fomentan mucho es memorizar y obedecer. En una de esas visitas que realicé a la biblioteca central, me percaté que varias gente estaba llegando al auditorio Justo Sierra, bien renombrado Che Guevara, y me llamó la atención, entré y me di cuenta que se estaba llevando a cabo la segunda plenaria de la Asamblea Universitaria, que después se convertiría ya en CGH en la huelga. No sabía ni lo que pasaba, en veterinaria carecíamos de información, aún a pesar de yo ver algunos carteles. Pregunté, me informé, entonces fue cuando decidí acudir a la siguiente asamblea universitaria desde temprano para informarme más de la situación que estaba pasando y pues empezar a hacer algo. Recuerdo que esa tercera plenaria, pocos minutos estuve esperando cuando se mencionó que un estudiante de medicina veterinaria iba a subir a dar un informe de la escuela. Era el consejero universitario. Entonces, pues el consejero mencionó que después de una amplia discusión generada en una asamblea masiva en la facultad, ¿cuál asamblea? Si ni siquiera estábamos informados, mucho menos para ver asambleas. Entonces, indignada, me acerqué a la mesa, pedí la palabra, les expliqué el porqué. Nunca, el auditorio estaba lleno, nunca había hablado ante tanta gente. Pero aún así dije, ¿saben qué? Es falso, en la facultad no ha habido ninguna asamblea. Ahora sí que esos resolutivos, pues yo no sé dónde los escribió. Necesitamos brigadas informativas para empezar a concientizar realmente a la facultad. Después de eso me di cuenta que había más estudiantes de veterinaria también en esa asamblea y nos empezamos a organizar. Recuerdo que lo hicimos en un lugar icónico de la facultad que se llama El Quijote, que está frente al ventanal de la dirección. Éramos pocos, pero siempre fuimos muy aguerridos y lo seguimos siendo. Después, posteriormente, bueno, el trabajo fue exhaustivo. El dialogar en una facultad tan apolítica generaba conflictos, eran constantes los enfrentamientos que teníamos con las autoridades, con los estudiantes afines a ellos, en un grupo que se denominaba Conciencia Veterinaria, que llegaban, rompían carteles, nos agredían. Ellos no querían ni que informáramos ni que se fomentara la discusión en la escuela. Y después, hay dos cosas que quiero sí resaltar. Uno, en la Facultad de Veterinaria no existía ningún colectivo, por lo que no teníamos ninguna política, una línea política firme, a excepción del consejero universitario que sí era afín al PRD y fue el mismo que habló en la asamblea. Pero de ahí en fuera todos era nuestra primera experiencia política y ahí fue pues donde conocimos de la huelga, fue cuando conocimos la lucha social ya en carne propia. Después de amplio trabajo que se realizó, pues logramos que el 21 de abril, sí, un día después que el resto de las facultades y escuelas, o la mayoría, veterinaria se fuera a huelga mediante una asamblea masiva, icónica, pero con un gran voto mayoritario. Pues fue un gran logro, pero sí nos preguntamos si era que no, porque no teníamos ni idea de cómo mantener una huelga. Ya en lo personal, ya integrada en la huelga, pues yo me dio más curiosidad de acercarme a lo político. Me uní a la comisión de enlace, aunque también fui representante ante el CGH, ante las autoridades, pero no por eso dejaba de salonear, de lavar baños, de cocinar. Es más, era una consigna que se tiene a facultad. Todos teníamos
los derechos y la capacidad de participar en todas las comisiones, el mismo valor del voto, es más, era una obligación participar en todo, porque esa era la horizontalidad que nosotros queríamos manejar y que manejamos. En la facultad había un ambiente equitativo entre hombres y mujeres. Si bien éramos más mujeres y sí éramos las que tomábamos las riendas de muchas actividades, pero era equitativo. O sea, no había ni porque eres mujer ni porque eres hombre. Era algo que fomentamos mucho en la facultad. Incluso por eso había un ambiente tan, pues, diferente a otras escuelas. Yo a veces los notaba como llegar a casa, ¿no? Como un hogar. Bueno, en el aspecto personal, en entrar a este movimiento, pues se me dio la oportunidad de decidir entre seguir viviendo en la casa o participar en la huelga. Pues la respuesta fueron alrededor de 280 días que viví en veterinaria, donde me adoptaron. Bueno, pues así fueron pasando los días, semanas, meses, con un aprendizaje intenso, pero en mi caso sí ha sido permanente. Recuerdo aún con tristeza aquel 29 de abril, donde mi madre me hace una llamada a la escuela y me dice que me salía de la facultad del movimiento o me quedaba sin mamá. Bueno, pues ya saben, aquí sigo. Un poco desmadrada. Los eventos del 1 y 6 de febrero del 2000 marcaron indiscutiblemente mi vida. Yo me encontraba el 6 de febrero en la plenaria del CGH, ese domingo por la madrugada, cuando entró la PFP. Mi estancia, afortunadamente, solo llegó a la PGR de Camarones, pero sí recuerdo esos días, el apoyo, el gran apoyo que se los daban los compañeros, con pequeños papelitos diciendo que sí podíamos, que íbamos a salir adelante, que íbamos a salir de ahí. Pero recuerdo con especial cariño a mis hermanas. Mis hermanas son menores que yo, eran aún menores de edad. Y ellas pues, fueron mis únicos familiares, solas, sin el apoyo de ningún mayor de edad, que estuvieron allá afuera pues también apoyándome. Bueno, y eso me di cuenta que toda esa tradición familiar que nos querían inculcar pues en nosotros no funcionó. Al contrario, nos dijo actuar con más terquedad y más por el lado contrario. Bueno, a mi salida de Camarones, de la PGR de Camarones, mis hermanas regresaron a Estados Unidos, que es ahorita donde ellas viven. Y bueno, yo tuve que regresar, yo tenía que tomar decisiones en mi vida. Bueno, pero para eso también estaba, perdón, me resalté un poco, lo del reclusorio norte. Manejaban mucho el discurso de la normalidad académica en la facultad y en todas las escuelas de facultades. Pero normalidad académica, como habiendo tantos compañeros en el reclusorio, no podía haber normalidad académica. Así que la lucha, o sea, para mí eso no era viable y la lucha continuó, y para muchos más, y la lucha continuó afuera del reclusorio norte. Yo ya no regresé a vivir a mi casa, solo iba de visita y eso a ver a mi padre porque él quedó solo. Cada quien ya había tomado su rumbo. Una vez que cada uno de los compañeros fue saliendo del reclusorio norte, yo tomé la decisión de regresar a estudiar. Quería seguir estudiando, pero entonces tenía que regresar a esa dinámica de antes, el trabajar. Entonces volví a ir a Estados Unidos a trabajar en vacaciones. Pues allá uno, no importa si tienes licenciatura, si tienes bachillerato o solo la primaria o eres analfabeto. Allá lo que importa es la mano de obra barata. Me trabajé de todo, niñera, cocinera, platos, de todo hice, pero lo que sí más importante quiero compartir es que me tocó vivir un movimiento en el 2005-2006 de inmigrantes, donde empezaban a aplicarse leyes más fuertes ante los ilegales, como ellos los llaman. Entonces la gente salió a protestar. Yo estaba en la ciudad de Atlanta, nos empezamos a revisar, empecé a ir a reuniones nuevamente, a asambleas, a esas masivas marchas, hasta que logramos hacer el movimiento Un Día Sin Inmigrantes, donde nos negábamos a trabajar y que se viera realmente el pacto político que se hacía. Ya después pues a mí me deportaron y regresé. Ya no seguí la lucha. Pero sí me di
social, independientemente del lugar a donde uno viva, sea pueblo, ciudad, país, la lucha va a continuar, ¿no? Desde nuestra forma de trabajo. Ya, para mí la palabra, indiferencia, ya no la uso. Ahí en la huelga me vacuné contra esa palabra. Participo, soy una persona itinerante que ando por todos lados y donde voy, pues trato de participar activamente y socialmente. Entonces, pues debo decir nada más para concluir que un poco con mi familia cerraré. Mi familia, mi mamá tuvo 16 hermanos, yo tengo más de 60 primos y fui la mayor y mujer. Entonces el hecho de que yo no me casara de blanco, que decidiera estudiar, que decidiera no tener hijos, no tener una familia tradicional, pues irme aislado. O sea, simplemente ya no quieren que los vea desde hace muchos años y bueno, soy como fuera, ¿no? Entonces, pero sí debo aceptar y debo de reconocer, la mujer es la que crece con mayor presión social y bueno, al menos yo estoy satisfecha de la lucha que he dado ante estas tradiciones absurdas. Sé que seré recordada, al menos por mi familia, que es aquella que cuestionó el por qué otros tenían que decidir sobre su vida, sobre cómo tenía que ser su vida, y tuvo el valor de tomar sus propias decisiones, aún en contra de la tradición establecida. Muchas gracias. Gracias, Elena. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a Ernesto, que se titula su trabajo Infancia Rebelde, Crónicas y Reflexiones de un activista de iniciación universitaria. Ya se imaginarán las penes que tenía en ese momento. Y pues muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes, mucho gusto y qué bueno, un agradecimiento que en esta mesa soy el único hombre, eso habla de la organización, pero también de quiénes son las interesadas en conservar esta memoria y quiénes son las interesadas o las más interesadas en reflexionarlo y compartirlo. Bueno, yo vengo a contarles mi paso por la huelga, una historia muy singular, entre todas estas historias bastante singulares. ¿Se acuerdan que hace 20 años el monopolio informativo decía un día sí y otro también que al CGH lo manipulaban desde el exterior, que había manos ajenas? ¿Se acuerdan que decían que en las marchas, en las brigadas, en los planteles había infiltrados? Pues bien, aunque durante todos estos años hemos demostrado lo infundado de estas aseveraciones, hoy en honor a la verdad tengo que admitir públicamente que sí hubo muchos infiltrados en los comités de huelga, específicamente en el de Prepa 2 y en el de iniciación universitaria, y lo digo porque yo fui uno de esos infiltrados. En febrero del 99 yo acababa de cumplir 12 años y estaba cursando el 6º año de primaria, y estaba muy emocionado porque iba a ingresar en agosto de aquel año a iniciación. Mi hermana ya estudiaba ahí, estaba aquí presente y ella estaba en el 2º grado. Entonces yo así decía, bueno, esto ya nada más es cuestión de tiempo y ya lo voy a lograr. Y el día 11 de febrero, Barnes presenta su plan de modificación al RGP ante el Consejo Universitario, ¿no? Ese día o al día siguiente mis padres hablan con nosotros y nos dicen, bueno, miren, así está la situación. Si le aumentan las cuotas, pues a lo mejor a Frida, como dicen que no le van a cobrar, que tal vez ella sigue estudiando, pero si las cobran a uno o a los dos, pues definitivamente nadie va a poder ir a estudiar a la universidad. Entonces yo en ese momento me quedé así frustrado, revuelto con enojo, con odio, con ira, y decía, bueno, ¿y ahora qué? Así nada más porque al rector se le ocurrió aumentar las cuotas, me voy a quedar sin la experiencia de estudiar en iniciación. Mis padres me dijeron, bueno, nosotros vamos a participar porque siempre hay gente que defiende a la universidad y entonces no vamos a estar solos. Y le preguntaron a mi hermana qué quería hacer. Ella, yo no sé si por compulsión o presión, pero dijo, vamos a apoyar el movimiento. Y yo dije, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué podía hacer un niño de 12 años contra un monstruo como el Estado, no? Yo no sabía nada de la vida y no, solamente podía confiar en las decisiones de mis padres. Entonces dije, si ellos dicen que van a luchar, pues va, yo también lucho. Entonces dije, yo voy a las marchas. Y entonces dije, yo quiero defender a la UNAM. Y ya como familia dijimos, vamos a la primera marcha, que fue la del 25 de febrero, del Parque de la Bombilla aquí a CEU.
Y cuando mi madre salía de trabajar, pues nos trasladamos todos aquí hacia el parque y estuvimos buscando así entre facultades, escuelas, SHs, y nada de prepa 2. Y empezamos a gritar hasta que un par de novios que se llamaban Saúl y Libertad nos dijeron, ¡ay, son de prepa 2! Y dijimos, sí, pues vénganse. Y ya, seguimos gritando hasta que ya iba a empezar la marcha y justo a momentos antes encontramos a otra pareja de egresados de la prepa que estaban estudiando en ese momento en Acatlán, eran Kenny y Javier, y dijeron, pues vamos a sumarnos porque son muy poquitos, ¿no? Y así, con nuestro mini contingente de 8 personas empezamos esa marcha. Ya después nos enteramos que otras 14 personas también se encontraron por ahí, llevaban una manta, y Prepa 2 empezó ese día el movimiento toda dispersada. Y entonces justo cuando empezamos, llegaron 10 autobuses de esos de la entonces naciente RTP, algunos de doble articulación, y se bajaron así en tropel un montón de chavos así con una vestimenta súper estrafalaria, una mirada fiera, bien escandalosos, y yo dije, bueno, ¿y estos quiénes son? No? Y se bajan y empiezan a gritar, ¡Oriente, Oriente, Oriente! Y así, ¡ah, su madre! ¿No? Y así, como estábamos nosotros, llegan, ¡ah, los invade! ¿No? Y mis papás y los chavos dicen, no, que esperen, ¿sabes que este es el contingente de prepa? O sea, así de, ¿qué? ¿Y dónde están? Entonces alguien dijo, aguas, que aquí vienen los de la Fresa 2. Y yo así de, y aparte ahora nos dicen Fresa 2. Entonces, ya cuando llegamos a la de rectoría y la central, pues ya estaba oscuro y era la marcha de las antorchas, ¿no? Entonces los chavos de Oriente empiezan a agarrar gacetas, a quemarlas, a los cuadernos, lo que fuera. Y entonces desde el sonido dicen, un saludo a la banda de Oriente, ¿no? Y estos chavos otra vez, Oriente, Oriente. Y recuerdo mucho esa imagen de cómo estaban bien incendiados esos, pues, ¿qué serían? 500, 600 jóvenes. Y decía, pero ¿por qué ellos tienen 500 o 600 y nosotros no llegamos ni a 10, ¿no? Y la mitad son cachirules. Entonces ya cuando íbamos hacia la casa, yo les pregunté a mis papás, ¿cuándo es la siguiente marcha? Porque yo dije, sí, yo de aquí soy, ¿no? Yo de aquí no me voy. Y ya yo entonces en ese momento yo dije, sí, yo quiero participar aquí porque quiero defender mi lugar en la universidad, ¿no? Porque académicamente ya me lo gané, pero ahora social y políticamente me lo voy a ganar, porque los compañeros dicen, es que hacemos este movimiento no por nosotros, sino por los que vienen atrás, ¿no? Pues yo soy el que venía atrás y los y yo dije, no, o sea, sí está bien que luchen por mí, pero pues yo también tengo que hacer algo, ¿no? No me quiero quedar cruzado de brazos. Y entonces llega el miércoles 14 de abril, y entonces ese día varias escuelas acuerdan hacer paros activos para ir a brigadear a otras escuelas. Entre esas estuvo CCH Oriente y fue a brigadear a la Prepa 2. Entonces aquí es como siempre pasa en la historia que se confunden, se mezclan los imaginarios con las perspectivas de cada quien y surgen 1 y 1000 versiones, ¿no? Entonces la versión que yo he recogido es que ese día mi hermana regresó temprano a la casa, ¿no? Salió como a mediodía, llegó a cerca de la 1, 1:30. Y más o menos a las 2:30 di cuenta que los compañeros de Oriente estaban afuera de la prepa y unos dicen que no los querían dejar entrar y que como no los querían dejar entrar empezaron a hacer un meeting. Otros dicen que ya habían acabado, que ya se estaban retirando y otros que apenas iban llegando. Como fuera, el punto es que había un compañero que unos dicen que se llamaba Emanuel, otros que se llama Enrique, pero que todo el mundo lo conoce inequívocamente como el Saladitas. A ese compa lo jalan los porros de auxilio UNAM, lo meten a la caseta de la prepa y le dan la golpiza de su vida, ¿no? Le rompieron 2 costillas cuando le estrellaron una silla en el tórax, le dislocaron un brazo cuando le aplicaron la llave china y encima lo amenazaron con un objeto punzocortante y le dijeron, aquí te vas a morir, cabrón, ¿no? Entonces pues se hizo el zafarrancho y ya ahí fue la chispa que inflamó la pradera. Y la respuesta fue inmediata porque niños, niñas, pubertos, adolescentes, todo el mundo corriendo por la explanada, por la banqueta, por Río Churubusco y diciendo, es que acaban de madrear a un compa, acaban de madrear a alguien, ¿no? Y lo único que alcanzó a hacer la autoridad, como siempre, fue esconderse, negarse, se encerró a cal y canto en la dirección y cerraron con candados y cadenas la puerta del plantel, ¿no? Entonces pues, los chavos se enojaron, rompieron la cadena, tiraron la reja y dijeron que salga el director. No, pues no sale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que bloquear el Churubusco. Y ahí van todos los CCHeros y de la prepa a bloquear el Churubusco. Pero curiosamente los que empezaron a encabezar eso fueron los compañeritos de iniciación. Entonces ya cuando regresa mi madre del trabajo dice mi papá, es que no es la prepa, vámonos. Nos fuimos. Y entonces posteriormente mi madre me comenta que mi padre le dijo que ese día él vio cómo llegó y vio a los chamaquitos de iniciación agarrados brazo con brazo dándole sus espalditas a la policía.
y a los carros. Y pensé, vaya, si estos niños están arriesgando así el físico para defender a la universidad, pues ¿qué estoy yo esperando que ya soy un adulto para hacer algo más comprometido? Ese día los compañeros de iniciación le dieron una lección de vida a mi padre, y desde aquel momento el compromiso de mi padre con la huelga y con la defensa de la universidad fue irrestricto. Posteriormente él también le daría ciertas lecciones de vida a varios compañeros, ¿no?, durante el desarrollo de la huelga. Y bueno, pues le llevaba y azúcar, y mis padres comenzaron a hablar con los compañeros, con los otros padres, a crear contactos, ¿no? Entonces al día siguiente se hace una asamblea y se decide que se va a hacer un paro activo para difundir la situación, ¿no? Eso ya era miércoles 15, no, jueves 15. El viernes 16 dice, pues la dirección no responde, ya se fueron, entonces hay que hacer un paro escalonado, que fue avanzando hasta que ya el lunes dijeron, pues paro indefinido de aquí a un día que ya se declara la huelga, ¿no? Y esta es una de las cosas que más rescato de esta experiencia, que hace 20 años las banderas rojinegras ondearon por primera vez, no en filosofía, ni en ciencia, ni en economía, ni en políticas que se presumen como la vanguardia revolucionaria, sino en la prepa 2. Y por azar del destino y con un dejo de cierta o de muy fuerte ironía, este movimiento, la gran huelga por la gratuidad de la universidad, comenzó en las más pequeñas de sus escuelas con sus estudiantes más jóvenes al frente. La huelga del 99 inició en iniciación universitaria. Y es curioso porque mucha gente no sabe que existe iniciación, y los que saben y los que estudiamos ahí no conocen la historia de iniciación, ¿no? Y resulta que esta escuela es creada en el 35 al calor de esta batalla entre los liberales y demócratas de la universidad contra los socialistas del Partido Revolucionario de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, en el 26 se hace una reforma educativa que le quita a la Escuela Nacional Preparatoria su ciclo de 5 años, se le dejan 2, los otros 3 se conforman como educación secundaria y solo la SEP lo puede impartir. Entonces en el 35 se enojan y dicen, no, nosotros no vamos a enseñar educación socialista. Entonces regresamos al plan de 5 años y la SEP le manda a la UNAM y le dice, tú no puedes impartir la educación media. Y dice, no, es que no es educación media. Entonces, ¿qué dice? Es un curso de extensión universitaria. Bueno, y así quedó. Pero jamás se les ocurrió ampliar eso, que fue de la Nacional Preparatoria, fue el plantel 2, el primero que se creó por iniciación. Jamás se les ocurrió extenderlo, sino al contrario. Cuando se derogó la educación socialista, pues dijeron, ya hay que desaparecerlo, ¿no? Pero por ciertas causas nunca se logró, y hasta después del 77, con la creación del Estunam, el contrato colectivo pues defiende esta prestación para los hijos de los trabajadores, ¿no? Y si no hubiera sido por ellos, pues hace mucho tiempo ya se hubiera desaparecido este proyecto. Y entonces ya, después del día 20, pues es una ebullición a la prepa, y entonces un compañero reconoce a mi madre y le dice, venga compañera, ya la lleva al pleno de la asamblea, y le dice, compañeros, miren, aquí está una participante del 68, y ella nos va a decir cómo han sido y cómo son las huelgas en la universidad, ¿no? Y pues ya les dio una plática que los dejó un poco asombrados, ¿no? Y ese es un antecedente, ¿no? Un paréntesis, que sí, mi madre aquí presente, mi tía, su hermana, ellas fueron participantes del 68, les tocó el 2 de octubre, les tocó el 71, y pues ahora, de 31 años después de eso, les tocó defender la universidad ya como madre y con sus hijos ahí participando. Y pues no fue la primera vez que Iniciación participó, porque en 68 ellos también estuvieron ahí. Un amigo que trabajaba con mi madre en la tesorería, él estaba estudiando en Iniciación, y le digo, uy, hubieras visto el día que fueron y se querían meter al ejército, los de Iniciación fuimos los que estábamos hasta el frente quemando los camiones, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya van dos movimientos importantes en los que se invisibiliza o se pierde o se difumina esa participación de iniciación universitaria, ¿no? Y bueno, para mí, yo vengo igual de una familia con mucha tradición de lucha, ¿no? Durante todos los 90 estuvimos aquí, yo me crié en asambleas, en mítines, en marchas. En el 94 mi familia entera intentamos romper el cerco militar en Chiapas y sumarnos a las tropas zapatistas. Obvia y tristemente no lo logramos, pero en el 99 pues era como lo más natural que fuéramos a la lucha, pero en ese momento para mí a los 12 años fue la primera vez que yo dije, yo me sumo a un movimiento por propia voluntad, no porque mis padres vayan y yo los vaya acompañando, sino porque yo quiero ir. Y no fui el único, ¿no? Los hermanos menores de los que estaban en iniciación, pues estábamos ahí en primaria y íbamos y decíamos, pues queremos participar, ¿no? Y éramos como 4 de esos infiltrados
que por ejemplo, había un compañero que decían el oso y su hermano, pues como era menor, era el osesno, ¿no? Había otro compañero que se llamaba Donay y le dijeron, tienes cara de chaneque, ¿no? Y otra compañera que se llama Ali, que ella es de Nesa y que iba con su hermana y sus papás, y ellos tenían un colectivo en el que trabajaban y en el que ahora ella sigue luchando ahí en Nesa contra los feminicidios, ¿no? 20 años después. Entonces, para mí la huelga transformó mi vida completamente, me dio una profesión y me dio una nueva visión de la forma de vida, de ver el mundo, porque por culpa de un tal Alejandro Chavarría Sarco, yo desde los 12 años siempre quise estudiar sociología en esta facultad y quería ganarme la medalla Gabino Barrera para dedicársela a los muertos de la huelga y a los expulsados de la UNAM. Obviamente lo primero sí lo conseguí, lo segundo no, porque el canijo Mosh dejó la vara muy alta, ¿no? Y por culpa de los del colectivo Conciencia y Libertad y de una bandera del CGH que circuló mucho por aquellos años que traía una cita de Flores Magón que nunca he encontrado, pues yo empecé a interesarme mucho en el anarquismo. De hecho, el anarquismo ha sido como la mayor beta filosófica en mi vida. Y pues ya en febrero del 2000, pues yo ya no me parecía al niño que era hace un año, ¿no? Yo ya me vestía con skate, andaba aprendiendo a hacer graffiti, aprendiendo a usar la patineta, y ya me gustaba mucho una música que me sigue encantando, que es el ska. Y recuerdo que en la toma del 1 de febrero yo quería agarrarme a golpes con la policía, con los porros, y mi papá prácticamente me tuvo que encerrar. El 5 de febrero es mi cumpleaños y ese día me hicieron una comida, por el motivo por el cual no asistimos a la plenaria del CGH. Si no hubiéramos ido los 4, pues ahí hubiéramos terminado en Camarones, ¿no? Entonces a las 7 de la mañana del 6 de febrero, pues nos despierta mi madre y nos dice, acaban de tomarse, nos fuimos en friega a la prepa, ya no había nadie, empezamos a reorganizarnos, terminamos en Coyoacán, luego pues, terminamos marchando, y en la madrugada terminamos afuera de la PGR de Camarones, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de esa noche que llegó un camión de turismo con los policías adentro y se bajaron y fuimos corriendo por el ruido, pero cuando todos los compañeros lo vieron, se pararon en seco o se fueron para atrás, ¿no? Y yo fui el único loco que ahí quería ir hacia adelante y mi papá me agarró de la mochila, ¿no? Y yo pensaba mucho tiempo, no, a lo mejor fui imprudente, fui loco, fui esto. Pero conforme en estos 20 años ha sucedido esa escena de una madrugada donde siempre hay represión y donde yo siempre, junto con unos poquitos, voy hacia esa represión para intentar frenarla, pues me doy cuenta de que o es mi sangre de Oaxaca, o es mi sangre de Atenco, o es que realmente sí aprendí a ser consecuente y a llevar la congruencia más allá. Porque otro paréntesis, mi madre es oriunda, es nativa de San Salvador Atenco, entonces en el 2001, cuando se da el problema del aeropuerto, pues ahí vamos como familia, con la familia de allá, para defender la tierra de los abuelos, ¿no? Y pues así en estos 20 años ya hemos andado por todos lados, por Oaxaca, por Amencingo, por Cherán, por Ayotzinapa, donde casi muero un día en la represión contra los federales. Ese día terminé ocultándome en un cerro. Vine aquí, después de salir de la prepa, vine aquí a estudiar sociología y durante 5 años grité con mucho orgullo el ultraguerrillas y acas. Después de eso me inscribí en el CIME Culhuacán y justo cuando me inscribo estalla otro paro estudiantil y se da la desaparición de los 43 compañeros que me lleva hacia Guerrero, esta lucha. Después, pues, ahorita estoy intentando terminar mi carrera de ingeniero en la Mamas Capuzalco y no importa qué me depare el futuro, si sean muchas o pocas las trincheras donde nos toque estar, mientras la causa sea justa, ahí estaremos, arriesgando el pellejo para demostrar nuestras verdades. Donde quiera que vaya, yo les diré que hace 20 años defendimos el derecho de gratuidad de la universidad y medio que lo logramos. Y les diré, yo no fui un pañal de iniciación, yo fui un estudiante de primaria que se sumó al comité de huelga de iniciación, yo fui un infiltrado. Y no éramos de la ultra ni de la mega ultra, fuimos la chiqui ultra. Y no importa en cuántas escuelas o universidades haya yo estado o puede estar, mi única y verdadera alma mater studiorum ha sido y por siempre será Iniciación Universitaria. Muchas gracias. Bueno, tenemos el último trabajo de esta mesa, que es de Samantha Andrea Hernández Quirós, y ella lo tituló El torbellino del CGH de Guajuaca, testimonios de una represión olvidada. Gracias. Gracias, hola, buenas tardes. Bueno,
Bueno, pues el objetivo de mi ponencia es mostrar que en Puebla, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, ok. Que en Puebla hubo estudiantes valientes que con mirada crítica y con admiración veían los pasos del CGH con la intención de poder abrir la educación superior a más personas, tratando de eliminar las cuotas que en ese tiempo imponía la universidad pública. Yo fui participante activa en la Coordinadora Universitaria Estudiantil, mejor conocida como CUE, y sé que este movimiento cambió mi vida y la de muchas otras personas en solo 6 meses. La CUE surgió a inicios del año 2000 como una protesta a la evolución de la PFP a las instalaciones de la UNAM, y nuestro objetivo era transformar de una manera positiva la realidad universitaria y de manera enfática la vida de la UAP, teniendo como eje rector que la educación es un derecho y que debe ser gratuita. Esa ideología sobre la gratuidad de la educación fue la consigna del CGH y nosotros quisimos seguir los pasos y la lucha. Así que el nuevo siglo trajo consigo un movimiento estudiantil a Puebla, que fue importante pues desde la década de los 70 los estudiantes no se atrevían a manifestarse ni a criticar a los órganos del gobierno de la universidad. Con la CUE llegaron aires de rebeldía, de pensamiento crítico y de lucha universitaria, que algunos adultos lo veían con nostalgia. Así fuimos apoyados por el Sindicato de Telefonistas, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad, otras agrupaciones como la 28 de octubre y la sociedad civil, que también estaba a la expectativa de nuestras acciones. Esta conformación inicial no fue tan fácil, pues tuvimos que acordar los planes de acción, la justificación de nuestro proyecto y el orden de nuestra asamblea. Con la historia oral que estoy realizando, mis informantes y yo pudimos recordar que nuestra primera reunión fue gracias a un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, quien tuvo la idea de pegar hojas en cada facultad invitando a una reunión al edificio Gabino Barrera. Al llegar ahí yo vi cerca de 100 como 100 personas y la verdad me quedé gratamente sorprendida. Ese estudiante logró reunir mucha gente, estudiantes de las facultades de Economía, Derecho, Historia, Antropología, Filosofía, Medicina, Diseño Gráfico y Administración y de algunas otras preparatorias. Al principio no sabíamos qué hablar, ni cómo hacerlo, ni cómo llegar a acuerdos. Lo que sí teníamos claro era que queríamos continuar con el camino que había iniciado el CGH. En estas reuniones nunca nos imaginamos la dificultad de poner a tanta gente de acuerdo y aquello era un desastre. Pero conforme pasó el tiempo pudimos hacer de esas reuniones unas verdaderas asambleas y pudimos usar nuestra palabra favorita, que era moción de orden. Durante las asambleas semanales acordamos hacer un evento con el que pudiéramos protestar en contra del arribo de la PFP a la UNAM, pero que al mismo tiempo mostrara la solidaridad con los ideales del CGH, sin dejar afuera la conmemoración de Emiliano Zapata y el festejo del primer aniversario de la huelga. Este sí que era un trabajo difícil, no tanto como vivir con el salario mínimo en México, pero sí era difícil. Así que encendimos motores y creamos el primer foro sobre la educación gratuita en los tiempos de la globalización. Cabe mencionar que para este título nos tardamos como 3 horas para poder llegar a un acuerdo. En fin, votamos porque se hiciera cerca del primer aniversario de la huelga, pero vimos que en ese año se empalaban con las vacaciones, así que escogimos el 10 de abril. Aquel foro significaba mucho para nosotros, pues era como nuestro primer hijo. Y qué mejor que realizar un foro con académicos renombrados y especialistas como John Holloway, Sara Buriles y Enrique Barradas, por mencionar algunos que nos pudieran decir por qué era importante hablar de la educación gratuita en México. Todos trabajamos duros y nos dividimos en diferentes comisiones, pero lo que más nos costó trabajo fue decidir el lugar. Unos eran partidarios de generar nuevos espacios de discusión y otros creían que los espacios habituales como la Facultad de Físico-Matemáticas o de Electrónica eran los mejores. Y en una votación acordamos que era mejor llevar ese foro a un espacio donde la información pudiera llevar a nuevas personas. Por lo que al final decidimos realizar este foro en la Plaza Carlos Marx. Esta estaba ubicada entre las facultades de Administración y Derecho de Ciudad Universitaria de la UAP. Este lugar también estuvo cargado de un gran simbolismo, pues creíamos que Marx estaría muy orgulloso de nosotros por ser estudiantes proletarios que defendían la gratuidad de la educación. Así que aquel 10 de noviembre
de abril bajo el cobijo de Carlos Marx, la protección de Emiliano Zapata y el ejemplo de lucha del CGH, nos aventuramos a realizar este foro. Cabe mencionar que durante la investigación hemerográfica pude leer que algunos trabajadores de la Facultad de Administración y de Derecho estaban incómodos con nuestra presencia, así que el jardinero se puso a regar el jardín al mismo instante que nosotros dábamos la bienvenida al foro. Por lo que pudimos ver, para las autoridades universitarias era más importante que creciera el pasto a que creciera la conciencia sobre la gratuidad de la educación. Nosotros creemos que el agua en el pasto fue la señal para que el Departamento de Servicios Generales, el Grupo Media y el Grupo Reacción 2000, todos ellos grupos de choque, se aglutinaran y comenzaran una represión que ningún periódico llamó por su nombre. Esta represión se dio minutos después de que empezara a hablar el catedrático John Holloway sobre el papel de la educación en el sistema capitalista. En ese momento John Holloway había captado la atención de entre 100 y 200 personas. Después llegó el secretario administrativo a exigir que dejáramos la universidad con argumentos banales como que no teníamos permisos, los cuales sí teníamos, y la audiencia molesta comenzó a gritar: queremos escuchar, pero eso no les importó a un porro que dañó nuestra propia planta de luz y cortó el cable de un micrófono de aquella mesa de ponentes, seguido de un lárguense de aquí no queremos huelga. Nosotros, sin pensarlo, exigimos nuestro derecho de hacer uso de nuestra universidad, pues todos éramos estudiantes de la misma, y argumentábamos que teníamos derecho, y a mí se me ocurrió sacar mi constitución. Pero aquello no les importó, y bueno, no les importó tampoco los derechos. Su pánico por la organización de los estudiantes no los dejó escuchar. Cuando comenzaron a discutir, llegó el director de la Facultad de Administración, Enrique Agüera, quien años después se hizo rector de la institución. Él llegó a decirnos que nos fuéramos porque estábamos interrumpiendo las clases mientras nosotros estábamos en un patio. Él y sus achichingles comenzaron a patearnos, a bofetearnos y nos amenazaron de muerte. Bien dicen que el tiempo es relativo, porque yo sentí que esa represión duró como 20 años, cuando el lapso real de tiempo fue de 10 minutos. Mis informantes recuerdan que aquel día hubo gritos, empujones, golpes y sí, balazos. 3 de ellos me lo confirmaron, aunque claro, esa información nunca se vio reflejada en los periódicos. Nadie habló de balazos ni de secuestro, pero eso pasó cuando los porros que trabajaban en la universidad se llevaron secuestrados, aunque ellos dijeron detenidos a 2 de nuestros compañeros. Los metieron en una caseta de vigilancia y, de acuerdo con el testimonio actual de mi compañero secuestrado, cuando lo metieron a la caseta de vigilancia comenzaron a golpearlo y al otro le pegaron en la ceja con la cacha de una pistola mientras los amenazaban de muerte por andar de revolucionarios, por meterse en donde nadie les llama. Los porros esperaban una camioneta para poder llevarse a otro lado a mis compañeros y poder pegarles a gusto. Por un poquito hablaban y exigían la unidad que ya había tardado, pero esta nunca llegó porque toda la audiencia de aquel foro se aglutinó en los accesos de la universidad para impedir que cualquier persona cruzara las puertas. Así se ejerció presión para que los liberaran. En ese momento todos éramos universitarios y no importaba si era la CUBE o no. Muchos habían escuchado sobre aquella represión y no estaban dispuestos a dejarlo pasar. Una hora después de haber bloqueado las puertas, los servicios generales de la universidad liberaron a nuestros compañeros y cuando ellos salieron estaban aturdidos, asustados, golpeados y ensangrentados. Otra vez hicimos comisiones para trabajar y unos devolvieron las cosas que nos habían sido prestadas, otros fueron a la fiscalía, otros hablaron en los salones sobre la represión y al día siguiente nos enteramos que Enrique Agüera, quien fue el que inició la intimidación y los golpes, había puesto una denuncia, pues él dijo que fue golpeado por varios estudiantes. La realidad es que de manera muy tonta él se resbaló y se cayó. También vimos cómo los medios de comunicación y en especial la prensa servían para el Estado, pues en sus encabezados eran tan parciales que no pudimos creerlos. Creamos un plan para decir nuestra verdad y para ser escuchados. De esta manera la CUE dijo que había pasado, pero los medios escribieron lo que quisieron. En plena rueda de prensa llegó un representante de rectoría a hablar y a ofrecernos una solución, una reunión y una promesa para esclarecer los hechos. Nosotros teníamos que pensarlo, no podíamos fiarnos de las autoridades, así que por mayoría de votos decidimos dialogar.
Ese día hubo una asamblea en donde vimos diferentes caras como estudiantes de la Universidad Iberoamericana. El movimiento iba creciendo y eso pues sí nos llenaba de alegría. Pero al término de la reunión, los espartacos se fueron y dejaron el movimiento, pues ellos argumentaban que con las autoridades nunca existiría el diálogo y no quisimos escucharlos, pero eso fue lo que pasó. En la primera reunión entregamos el pliego petitorio donde pedíamos la destitución de todos los involucrados de aquella represión, incluido a Huera, pero ellos dijeron que tendríamos que ir al día siguiente para acordar. Nosotros, sin saberlo, al día siguiente convocamos a una marcha que saldría de Ciudad Universitaria y que llegaría a las oficinas de las autoridades. Nos dimos cuenta que algo no estaba bien cuando vimos muchas facultades y preparatorias cerradas sin previo aviso, pero en ese momento no le dimos importancia, pues la marcha pudo convocar a cerca de 1000 personas. Como les había comentado, teníamos apoyo de sindicatos, de estudiantes del Ibero, ese día hubo civiles que se juntaron en la marcha, así como padres de familia que iban a apoyar a sus hijos. La manifestación fue maravillosa, se respiraba alegría y libertad, y los compañeros de música fueron tocando canciones durante toda la marcha, lo que motivó a que fuéramos bailando y riéramos como si nunca nos hubieran reprimido. Ese ánimo estudiantil se sentía por las calles de Puebla, pero cuando llegamos al edificio de la universidad, en las oficinas, para nuestra mesa de diálogo nos encontramos con las puertas cerradas y con un representante afuera que quería darnos un papel que no aceptamos. Así que comenzamos a presionar para que él utilizara el micrófono y entonces dijo que el diálogo estaba cancelado porque la CUE no era un grupo importante dentro de la universidad y no tenía un porcentaje mayoritario. Así es que después de exponer sus puntos, los medios de comunicación empezaron a revertir en contra de él y le preguntaron que cómo era posible que un día antes sí quería dialogar y al día siguiente no, o por qué eran tan contradictorios o cuándo iban a resolver la situación. También preguntaron si iban a responder el pliego petitorio que nosotros habíamos dado y si iban a correr a los responsables. Él no dijo más, solo se escabulló y regresó al edificio. 3 días después iniciaron las vacaciones y le dieron carpetazo a las investigaciones oficiales, pero no así hacia los hostigamientos hacia la CUE, pues Servicios Generales se encargó de hostigar, intimidar, perseguir e intentar desaparecer o comprar a miembros de la organización. De acuerdo con investigaciones que he realizado, mis compañeros recuerdan haber sido amenazados y perseguidos por grupos de hombres armados, los cuales esperaban que ellos se fueran de sus facultades. A otros los correteaban en el transporte público, a otros los llamaban y los amenazaban con expulsarlos de la universidad. Otros más se rindieron a la lucha y prefirieron aceptar sobornos, becas y trabajar por la universidad. Para junio ya no existía la CUE, era un tema del que la gente no quería hablar y aquel movimiento se había vuelto un tabú y un fantasma que persiguió a muchas personas. Hasta hoy hay miembros que traté de localizar y me dijeron que no querían volver a hablar de ese tema. Así la CUE se quedó en la memoria de muchos, pero no pudo lograr que la educación en Puebla fuera diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que por fortuna tenemos unos minutos para preguntas, comentarios. Si alguien inicia. Yo les preguntaría, en conjunto a todos que la verdad son testimonios que ustedes se de vida. Sin duda sus vidas se transformaron también, como muchos de nosotros, y yo les, en común, ¿qué es lo que los significa a ustedes en común, con toda su experiencia de vida? Sí, claro, o sea, en medida de qué encontramos aquí, ¿no? Ante la diversidad, ¿qué es lo que me voy a atrever a decir 2 palabras con la finalidad, porque además es parte de la mesa, o sea, aquí testimonios, experiencias, aprendizajes, ¿no? Aprendizajes que lo dijeron permanentes para que no se quedan en un momento,
que además rompen no solamente los paradigmas que se establecen intra y extra, sino además modifican la forma en cómo se ve la participación de los estudiantes como seres pensantes. Yo creo que ese es uno de los puntos en común, porque muchas veces cuando se integra uno a un movimiento social, un movimiento estudiantil, dicen, no, pues es que son ideas ajenas, de influencia de qué, y la capacidad de organización como entes pensantes es evidente independientemente de las movilizaciones en las que se lleven. ¿Qué se llevan para reflexionar? Yo creo que muchas cosas. Los compañeros nos van a regalarnos esto por escrito, esa es la intención y parte de esto. Porque ¿qué nos identifica como común? Yo creo que es una pregunta interesante que llevaría más de 15 minutos, ¿no? Si alguien quiere hacer un comentario de un minuto adelante, ahorita se los dejamos. Pero sí, porque además no es nada más común en esto, ¿no? A mí me encanta el trabajo con la memoria, porque entre nosotros, el ello, lo que recurrimos, aquellos, etcétera, o sea, no es una victoria, ¿no? Son victorias y aprendizajes que muchas veces no se alcanzan a ver. 20 años después empezamos a trabajar sobre eso, pero sí es notorio para quienes están a nuestro alrededor. Podemos hacer una ronda de más preguntas si alguien más nos va a llevar el tiempo. van respondiendo pregunta por pregunta. Te paso el micrófono. Buenas tardes. Yo más que una pregunta, yo quiero ver lo siguiente. Curiosamente, yo entré a dar clase a la FES Aragón en enero del 99. Acababa de terminar la maestría en el 98 y ya se percibían algunas movilizaciones, ciertos movimientos en Ciudad Universitaria, bueno, en las islas y todo lo que era el campus central, ¿no? Pero curiosamente me tocó, justamente ya como profesor, tuve incluso varios alumnos que fueron miembros del CGH y la verdad, créanme que es una experiencia impresionante que moviliza las conciencias, moviliza el pensamiento, porque realmente algo que en lo personal creo es que los jóvenes de todas las generaciones sinceramente ven el mundo de una manera diferente, ¿no? La compañera de médico veterinario la verdad me dejó muy sorprendido porque cómo movió su espíritu, cómo movió su forma de ver el mundo. Y si alguna vez alguien se atreve a decir que el CGH perdió esa batalla, yo creo que no. Hoy por hoy nuestros alumnos queridos pagan solamente una cantidad simbólica, aunque ya no la pagan, ellos mismos lo comentan, y hace ver que fueron los de este impresionante movimiento que ha sido el antecedente de estos nuevos movimientos. Yo por eso digo, desgraciadamente ayer no pude leer, vivan los jóvenes de generación, y viva el Consejo General de Huelga. Lo que pasa es que si lo puede. Sí. Sí. Tenemos una participación. Quieren. Ya hablé a los técnicos para que vengan a bajar el. Gracias. Es que no tiene que estar el micrófono nunca prendido. Tiene que estar cerca de la bocina, pero era Sí, más hace como un círculo, un bucle. Y Pero esperemos que ahora sí pueda, porque si segundos más se me va a olvidar. Creo yo que este tipo de reuniones son importantes, sobre todo porque los movimientos tienden a olvidarse. Y dentro de los que yo he participado, el
del CGH ha sido uno de los más vapuleados y de los que el gobierno no quiere ni oír hablar. Y esto es porque, pues porque les ganó la batalla, porque no lograron corromper a los participantes, porque ellos estaban acostumbrados a las direcciones verticales, por ejemplo, como en el 68, como en el 71, y cuando viene el CGH es horizontal la dirección, de tal manera que no hay líderes, y por eso la propaganda que le hicieron al Moch, de a fuerza sacarlo y ponerlo como el líder máximo, cuando no era así, pero era la forma de poderlo quebrar, y hasta hoy sigue él recibiendo hostigamiento. Entonces, pienso que cuando una organización horizontal deja una enseñanza y no pudieron con nadie, pues terminaron la huelga como la gana, como siempre, y siempre deslegitimando y aparte echándole basura al movimiento para decir no valió la pena. ¿Y cuál fue su posterior consecuencia? Pues el aumento en todos los servicios que pudieron dar. Pero eso no importa, la realidad es que realmente siendo pública y laica. Eso creo que nadie puede quitar. Entonces hay que tomar eso y que el CGH con ellos siga viviendo. Eso por un lado. Por el otro pienso que como en mi caso que yo participé en 68, lo que nos deja un movimiento por primera vez cuando participamos es que nos mi nombre es Domitila y nació la conciencia. Nos nace la conciencia. Y de que eso no hay nada que te la quite. Pero lo otro es que tenemos que tener claro que nadie crea conciencia en nadie. La conciencia está dentro de nosotros y nos nace cuando tiene que salir porque hay algo fuera que nos lo está exigiendo. Entonces eso es importante hacerlo porque casi siempre uno decía en los volantes, bueno, la ingenuidad que cuando empieza, hay que politizar a la gente, hay que hacerle que surja la conciencia. Todavía en mi pueblo, que es Atenco, decía Trini, es que somos cosechadores de conciencia. No, Trini, la conciencia no la cosechas, pues si no es una mazorca. Qué bueno que fuera tan fácil, ¿no? Voy a un auditorio, hablo, les riego, les doy un discurso incendiario y salimos de aquí a hacer la revolución, que a todo, pero no es así. Entonces yo creo que entre los jóvenes que están en la mesa, pues cuando les pregunta el compañero qué los identifica, pues yo creo que es eso, el nacimiento de su conciencia para no abandonarla jamás como se ve en cada uno de ellos. Pues creo que es todo lo que pudiera decir. Muchísimas gracias. Pues yo me quedé pensando un poco en lo que mencionabas acerca de si eran necesarias las huelgas o los movimientos. Pues me parece más allá de si eran, no recuerdo cómo lo planteaste, si eran necesarios. Sí, pues sí son necesarios, me parece que son una respuesta, ¿no? A las condiciones de nosotros, nuestra libertad. Y no fue un consciente individual, ¿no? Sino fue colectivo y lo extendimos. Sí difiere un poco con lo que plantea la señora, sí siembras también la conciencia, ¿no? Parte de estos, la intención me parece de estos foros, pues es, por un lado, revivir, reafirmar, ¿no? Pero también que las nuevas generaciones se den cuenta, en realidad, digo, todos mencionaron, ¿no? Que los medios de comunicación le tiraron mucha tierra a los movimientos, y a mí me parece que los organizadores y todos los que participaron, pues te están tratando de dar la otra versión, ¿no? Me parece también que estamos viendo, todos planteaban, en varios foros que he estado, hay visiones medias, incluso hasta me parece, pues encontradas acerca de si triunfamos o no triunfamos.
trabajamos con nominalidad, pues a la fecha ahorita el mismo Mosh decía, no sé, creo que 1.200.000 creo que estudiantes no han pagado cuotas, ¿no? Entonces, hoy lo que me parece que estamos, bueno, yo estoy percibiendo como que, digo, por un lado fue un triunfo colectivo, pero me parece que también hay unos triunfos particulares, ¿no? El caso de Elena, o el caso de iniciación, ¿no? De ese, pues sí, digo, al menos aquí no hay casos así de poderes, es así como un caso bien raro, ¿no? Porque en Chile es donde sí los pingüinos han salido, ¿no? Desde la secundaria, ¿no? A nuestra organización. Entonces, y por otro lado también, ayer se planteaba la estela que había dejado, ¿no? El movimiento a nivel América Latina, pero pues también hubo estela también aquí a nivel de México, ¿no? O sea, todas las escuelas como que llamó la atención, ¿no? Lo que estaba pasando, más allá de las reivindicaciones que pudieran hacer, que pues me parece que todos las levantaban, ¿no? Pues incluso logró despertar, ¿no? La represión logró despertar, ¿no? La solidaridad y pues pues sí, voltear, ¿no? La mirada a ver qué están haciendo la juventud. Y me parece que sigue, ¿no? O sea, sigue 132, ¿no? Que me parece es como estela de lo que sucedió en España, ¿no? El M15 o no me acuerdo cómo se llama, ¿no? O sea, los indignados, ¿no? O sea, siempre la juventud siempre están ahí respondiendo y me parece que siempre van a estar, ¿no? Y pues qué bueno que están ustedes aquí, y pues esperemos que se retomen todos los comentarios, ¿no? Para que las nuevas generaciones pues, aprendan de las modestas vivencias que nosotros tuvimos ahí, ¿no? Un agradecimiento a todos. Nos quedan 10 minutos para la siguiente. Bueno, nada más breve para agregar al anecdotario de todos los procesos de lucha estudiantil. Me parece que desde el día de ayer hasta hoy no se ha mencionado lo que fue el papel de las preparatorias populares, que en 1997 perdieron el pase automático a la UNAM, que fue parte de esta cadena de procesos que se están llevando a cabo para terminar, quizá no terminar, pero o sea, culminar con la cuestión de las cuotas, ¿no? Y hoy la preparación, pues no, o más de loco, y nada más para mencionar que, bueno, pues ahí la preparatoria desgraciadamente estaba cortada por una banda de lacras, encabezadas por el famoso Chiquilín, que tenían aterrorizados a los estudiantes de la escuela. Entonces, cuando viene la pérdida del pase automático por una que se hizo en la filosofía perpetrado por banda de quería terminar por desgracia no tenía el nivel de organizativo, vivíamos ciertamente amenazados por la banda de la prepa que se llamaba, ¿no? La PFP, algo así, no, PPF, ¿no? Algo así se llamaba, el movimiento que, bueno, amenazados a todos, y lo único que pensábamos era pues preservar nuestro lugar ahí para optar por el pase automático, que bueno, finalmente perdimos, ¿no? Pero para que no también no quede pues esa experiencia pues olvidada en estos recuentos. Bueno, esa es mi participación, gracias. Pues entonces, para el minuto, ¿qué tal si seguimos el mismo orden? Teresa, Elena. Rápido otra vez. Contestando a la primera pregunta. Ya ahora se por segundos. Un poco contestando a la pregunta inicial. Me parece que todos de alguna manera abonamos a esa respuesta, ¿no? La compañera dice que una vez que entras en este camino de la conciencia, ya dar marcha atrás
Por otro lado, las formas que vivimos, que adquirimos, como la horizontalidad y todo esto, también lo que decía un poco en la ponencia, no nos permiten, bueno, además el Estado no nos permite tampoco, ¿no? Como que nos han vetado en todo, pero tampoco nos... siempre estamos en las luchas, nos estamos encontrando constantemente. Algunos de los compañeros que entrevisté me dicen, es que yo voy a Ayotzinapa, a Cherán, a donde sea, y cuando veo a alguien del que yo no estaba en su misma postura, que nos teníamos en las asambleas, me acerco y le digo, aquí cómo está el rollo. Hay una confianza, ¿no? Generamos un compañerismo, una confianza, sabemos de qué madera estamos hechos, por lo menos los que estuvimos ahí, ¿no? Porque hay muchos que expulsamos, ¿no? Que se enojaron y que han escrito, son los que han escrito, ¿no? Memorias y cosas así. Y eso es lo que nosotros ahora nos tenemos que unir para hacer una memoria más plural, más colectiva de los que realmente estuvimos allí, porque hay una de las cosas que escriben de verdad, me irritan, ya me hizo la gastritis. Pero bueno, entonces yo creo que todo, hay una serie también las enseñanzas, ¿no? De que estaba manejando, pero yo creo que son muchas cosas que nos hacen tener un cierto sello, y donde estemos nos reconocemos, y hay así una solidaridad, un compañerismo, que estaban en otra facultad, en la prepa, en el CCH, pero sabemos, ¿no? De qué estamos hablando, los que estuvimos ahí. Entonces yo creo que eso nos une. Pero bueno. Bueno, para la primera pregunta, ¿qué tenemos que nos une? Pues el presente. Adoptamos la lucha social, sí, desde diferentes contextos, como una forma de vida. Ese es algo que ya no se va a perder, ya pasaron 20 años, ya tenemos un carácter, una personalidad forjada, ahora hay que transmitirla. Y pues los eventos que provean, pues a las nuevas generaciones, estos sueños se pueden cumplir, que no es fácil, es diferente a como nosotros lo vivimos, pero aprovechen todos esos medios que ahora tienen para pues, sacar la universidad adelante. Gracias. Bueno, replanteando las participaciones de los compañeros acerca de si fue una victoria o no, creo que primeramente en términos sociales es imposible hablar de algo tajante de si es o no es, ¿no? Siempre esta cuestión maniquea es muy difícil superarla, pero tampoco es posible hacer un análisis de forma permanente. No es lo mismo hacer un análisis a los 5, a los 10 que a los 20 años, porque si bien son hechos pasados ya concluidos, el legado histórico y la forma en cómo reconstruimos ese proceso histórico van cambiando, ¿no? Y lo que yo he visto es que en ningún periodo de este que ha pasado se ha hecho un análisis legal de las implicaciones de lo que ocurrió. Yo estaba revisando y el Reglamento General de 99 jamás se derogó. Quedó suspendido por un acuerdo del Consejo Universitario y se metieron en un embrollo legal que ya no saben cómo salir, porque en ese acuerdo se dice que se suspende, queda vigente el reglamento del 66 y entonces dicen el nuevo reglamento se hará en el Congreso Universitario, pero ellos mismos cancelaron ese Congreso Universitario. Entonces ellos no lo pueden tocar porque si lo tocan, los delitos estarían activando un movimiento de la universidad. Entonces, ese fue el mayor triunfo del CGH, pero si lo vemos en términos del pliego petitorio, pues los 6 pliegos siguen ahí porque el reglamento sigue vigente, está suspendido pero sigue vigente. Entonces es como tener que analizarlo pero muy detalladamente. Y respecto a su pregunta, ¿qué nos identifica? Yo creo que en ese momento decían que esta huelga, y se le quedó que era la huelga rebelde, ¿no? Y yo creo que toda huelga es rebelde por definición, pero la irreverencia, la terquedad fue lo que creo que más nos caracterizó y sigue manteniéndonos hasta estos días, pero sobre todo, como decía el sociólogo italiano Francesco Alberoni, que él dice que enamorarse es muy parecido a hacer la política, ¿no? Que el enamoramiento y el amor, cuando uno se enamora, cuando uno hace política, te cambia la vida y puedes cambiar al mundo, ¿no? Yo creo que para muchos de nosotros el CGH fue nuestro primer amor. Bueno, a mí, yo estoy estudiando la maestría en Historia, entonces, bueno, para mí el
llama Paul Bain, él habla mucho del instante. Dice que cuando uno tiene un tipo de vivencia que es importante en nuestra vida, siempre hay un antes y hay un después. Entonces yo creo que para nosotros lo que nos une es ese instante, que no fue el mismo, que la conciencia no llegó al mismo momento, pero sí en ese instante nuestra vida cambió. No podemos hablar de nosotros mismos hace 20 años o hace 21 o 22 que después, tanto de la huelga del CGH, de la conciencia, de movilización y de toda esta organización. Entonces yo me quedo con esto, el instante. Bueno, pues un comercial aprovechando el espacio. Mañana va a haber un taller feminista, lo va a dar la compañera junto con Liliana, con esta Rosa. Por aquí viene nuestro programa, entonces están invitados, hay que hacer previo registro. Invitadas, sí. Hay que hacer un previo registro. Nada más que las luchas de ayer y hoy, ¿no? ¿Cómo vivíamos nosotras en todas las luchas de CGH? ¿Cómo vivimos esta situación y cómo la están viviendo las chavas activistas actualmente? ¿No? Queríamos un poquito, darles una interacción, porque creo que es muy importante ahorita escuchar y saber qué nos está. Bueno, es un intercambio, pero pueden ir a ver. Y bueno, invitarnos a la siguiente mesa en estos momentos. Ya me sé una participación, nada más quería decir algo rapidísimo. Lo de la compañera de Puebla, yo me tocó ir a dar a conocer el movimiento del CGH en el 99 en Puebla, y sé que es un reconocimiento. Puebla, en la ciudad de Puebla es muy complicado, a nosotros nos corrieron de dos facultades de la Universidad de Puebla, de Contaduría y no me acuerdo de dónde más, nos corrieron. Es muy disímolo en otras instalaciones de Puebla, de la Universidad de Puebla, al contrario, fueron muy receptivos. Y yo reconozco ese movimiento que hicieron. La verdad, las condiciones eran muy buenas. Y esto no muy feo, fue muy desagradable. Ni modo, es parte de dar a conocer el movimiento. Y en otros lados son muy buenos. Pero yo considero, en el caso de Puebla, traen una larga lucha, traen un historial muy largo de lucha, pero tienen un tiempo muy duro también de represión. Entonces, pues sí, un reconocimiento para Puebla, porque es durísimo y todo. Sí, bueno. Entonces, les entrego sus constancias. Felicidades a la mesa y muchas gracias, porque a pesar de